diferente a la evaluación presencial, como bien lo hemos dicho. Entonces, esta evaluación tiene unas características especiales que nos llevan a tener un mayor cuidado. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros ofrecemos para la evaluación en línea? Primero, que la evaluación se tome como parte del proceso formativo y no como un momento definido en el final del proceso de formación. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación debe hacerse a lo largo de todo el proceso de enseñanza. No debemos dejar la evaluación solamente para el final. ¿Por qué? Porque la evaluación nos permite definir ciertas cosas a medida que vamos trabajando con el estudiante. Eso lo vamos a ampliar más adelante. También otra recomendación es que identifiquemos los propósitos de la evaluación. ¿Qué es importante que los estudiantes aprendan? ¿Para qué estamos evaluando? ¿Qué es lo que buscamos con esa evaluación? Yo normalmente evalúo solamente para generar una nota al estudiante, para darle una calificación y para pues, cumplir con un requisito académico. Pero esa evaluación debe tener otros propósitos. Entonces, eso también es importante considerarlo. Compartir los objetivos de la evaluación con los estudiantes. Esa es otra recomendación que nosotros les hacemos. Esos propósitos deben estar claros no solamente para el profesor, sino también para el estudiante. ¿Para qué es esa evaluación que yo estoy haciendo? ¿Qué les va a permitir esa evaluación a ellos como aprendices? Entonces, si ellos tienen claro ese objetivo, su proceso de aprendizaje será mucho más significativo. Otra recomendación que nosotros tenemos es que las evaluaciones se deben distribuir de manera modular. Es decir, si es una evaluación formativa, no tiene sentido que la hagamos simplemente al final de todo el curso, sino que la podamos hacer, por ejemplo, al final de cada módulo o de una unidad de aprendizaje o de un tema en el cual nosotros podamos evaluar y tomar decisiones respecto a lo que viene en el siguiente módulo o en el siguiente tema. A eso nos referimos con lo modular. Entonces, esa es otra de las recomendaciones de la evaluación. El profesor Felipe nos dice que si la evaluación debe estar estipulada dentro de un margen de tiempo, horas o días. Eso más o menos responde la pregunta. El tema de lo modular, es importante que, dependiendo de cómo se ha planeado el curso, pues se puedan planear evaluaciones periódicas para tomar decisiones sobre el trabajo que hemos venido haciendo. La otra recomendación importante es el tema de las evidencias. Que nosotros a través de la evaluación podamos recoger evidencias de las actividades a través de diferentes recursos y diferentes estrategias. Esas evidencias nos permiten evaluar y también realimentar al estudiante. Entonces, es muy importante que las herramientas virtuales o tecnológicas que se utilicen permitan recoger evidencias. Por lo menos ahorita realizamos una actividad con el Padlet. Todos esos aportes que ustedes han hecho son evidencias que nos permiten a nosotros revisar cuál es la percepción de ustedes frente a determinado tema o conocimiento. Otra recomendación es promover y orientar la coevaluación y la autoevaluación como parte de las actividades de los estudiantes. Más adelante vamos a hablar sobre los tipos de evaluación, pero si algunos conocen los términos coevaluación y autoevaluación, recordarán que la coevaluación es la evaluación entre pares, es decir, entre compañeros se pueden evaluar y también se pueden evaluar a sí mismos, es decir, hacer una autoevaluación de su proceso de aprendizaje. El promover este tipo de evaluación más completa nos permite también un mejor proceso de aprendizaje con los estudiantes. Otra herramienta es que hayan diferentes opciones
para realizar las actividades. Eso nos permite fomentar la autonomía. Es decir, que no solamente nos quedemos en el examen, nos quedemos en el cuestionario, sino que también propongamos otro tipo de actividades, otro tipo de formas de evaluar. Eso ayuda a fomentar la autonomía del estudiante, lo hace mucho más independiente respecto al trabajo académico. Y también le quita al profesor parte de la carga que normalmente se le asigna como docente, ¿no? Normalmente el docente es el que tiene toda la carga del proceso de aprendizaje y el estudiante simplemente es un receptor. Entonces, cuando fomentamos la autonomía, eso nos permite darle también importancia al estudiante dentro del proceso de aprendizaje. Otra recomendación clara es los comentarios específicos sobre los resultados de las actividades o la realimentación. Esas realimentaciones tienen que ser muy claras, muy específicas. Los comentarios que se hagan en el proceso de evaluación tienen que ser muy asertivos para que el estudiante verdaderamente comprenda cuál es el camino a seguir dentro del trabajo que está realizando. Hay que procurar que esa realimentación sea muy clara para que no haya pues lugar a dudas o a malentendidos sobre el resultado de las evaluaciones. Esa parte es bastante importante y la vamos a ampliar un poco más en el tema de la realimentación. Bueno, nos dicen que si enviamos la asistencia hacia el final de la presentación haremos la asistencia. Manuel, qué Verónica, pena, ¿puedes? sí, Sí, ¿puedes devolverte un momento? Qué pena. Una anotación que hacer aquí. Recordemos que al estar dentro o estar junto con herramientas virtuales de aprendizaje, pues los estudiantes tienen una amplia gama para demostrar sus conocimientos. Una de las propuestas que nosotros hacemos o que se hacen dentro de esta enseñanza remota de emergencia es hacia flexibilizar ciertos procesos, incluso el de la evaluación. Y con esto nos referimos a varias cosas, pero aquí precisamente quisiera hablar de cómo los estudiantes pueden emplear diferentes herramientas para demostrarnos los conocimientos que están aprendiendo. Es decir, aquí ya podemos no solo pedirlos de manera escrita, sino fomentar también los recursos multimodales para que ellos muestren esos conocimientos que han ido adquiriendo. Y eso hace parte también de ese fomento de la autonomía y de ver que siempre hemos hablado que no todos los estudiantes deberían ser evaluados de la misma manera, dado que no todos tienen las mismas habilidades o no todos tienen las mismas estrategias de aprendizaje. Pues las herramientas de evaluación son la forma perfecta para darle la oportunidad a que cada uno de ellos demuestre eso que ha ido aprendiendo de la mejor manera. Entonces, a algunos, por ejemplo, les vendrá mejor realizar un video sobre el tema, mientras que otros se desenvolverán mejor a través de la escritura de ensayos. Hace parte entonces de esa flexibilidad y autonomía que estamos buscando. Eso era, Manu. Gracias. listo. Puedes continuar allí. Listo, bueno, entonces la evaluación, como les decía Manuel anteriormente, tiene diferentes propósitos. Y dependiendo del propósito que tengamos, entonces también ocurrirá en diferentes momentos de nuestro proceso educativo. Siempre es importante que nos preguntemos qué evaluamos, por qué evaluamos, para qué evaluamos y cuándo evaluamos. Y todas estas preguntas nos permitirá realizar una toma de decisiones frente a los procesos que estamos llevando a cabo en el aula de clase. Tenemos tres momentos importantes o tres tipos de evaluaciones importantes, que son la evaluación diagnóstica y como su nombre lo indica, lo que busca es establecer cuáles son esos conocimientos previos con los que llegan los estudiantes. Se recomienda hacer generalmente al principio de los procesos educativos, es decir, al principio de semestre o al principio de un nuevo tema. Nos sirven para encontrar cuáles son las deficiencias con las que llegan los estudiantes o esos vacíos con los que llegan, pero también cuáles son las fortalezas que ellos tienen y se pueden hacer a través de forma de participación o de debate. Por eso, herramientas que nos permiten realizar foros o debates o análisis de casos
son de las herramientas más apropiadas para realizar esta. Una de las recomendaciones de la evaluación diagnóstica es no calificarla, porque como les decía, estamos averiguando qué saben nuestros estudiantes y qué no saben, pero si queremos otorgarle algún grado de calificación, pues lo podemos hacer a través de una nota de participación. Bueno, después tenemos la evaluación formativa. Este es el tipo de evaluación que deberíamos realizar a través de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos. Eso ocurre, es decir, que ocurre varias veces durante el periodo de enseñanza. Este tipo de evaluación lo que busca es consolidar los conocimientos, profundizar la comprensión de los temas que hemos venido trabajando o aplicar los contenidos o los conocimientos, desarrollar actividades o actitudes frente a un tema. Es muy importante que entendamos que en este tipo de evaluación, el error hace parte del proceso de aprendizaje. Es decir, que nuestros estudiantes deberían comprender que errar está bien porque les permite a ellos y nos permite a nosotros como profesores entender qué es lo que está fallando en el proceso y de nuevo a partir de ahí tomar decisiones frente a los procesos que venimos desarrollando. A través de la evaluación, acompañamos reconsiderar aquello que estamos enseñando, incluso devolvernos. Vemos, por ejemplo, que las falencias son muchas, o continuar y así lo deseamos, porque vemos que las cosas están bien. Aquí la realimentación o retroalimentación o feedback, como ustedes deseen llamarlo, es muy importante porque es lo que le va a permitir al estudiante saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y a partir de allí generar un plan de acción que además debe ser seguido para mejorar esas debilidades. En la educación, en esta educación virtual, pues lo podemos hacer a través de chats, de videoconferencias, a través de mensajes escritos, de audios, de video, pero básicamente esta evaluación hace parte de esas actividades de aprendizaje que los estudiantes van a estar llevando a cabo de todo el semestre. Es decir, no necesariamente es solo un test o un quiz intermedio, sino que lo ideal es que lo hagamos a través de actividades de aprendizaje que nos permitan recoger las evidencias que mencionaba Manuel al principio de la evaluación, de la presentación, perdón. Y por último tenemos la evaluación sumativa, que es la que todos solemos identificar como evaluación. Esta evaluación sumativa nos permite, se realiza casi siempre o siempre hacia el final del proceso formativo y es la que nos permite recoger o certificar qué saberes han llevado a cabo o han construido nuestros estudiantes hacia el final del proceso. Aquí la idea es que los estudiantes nos puedan demostrar una integración de saberes, que puedan aplicar los contenidos en distintas situaciones, que puedan realizar el análisis de textos o de situaciones, de casos, problemas, que puedan llevar a cabo resolución, generar soluciones a posibles casos o problemas, de nuevo, la elaboración o creación propia de un producto y el desarrollo de habilidades o procedimientos. No solo se puede llevar a través de exámenes, pero es una de las formas en las que podemos hacerlo. Recordemos que, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que estos tres tipos de evaluación son excluyentes entre sí? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? No deberían serlo, pueden ser utilizadas en diferentes momentos del curso para evaluar. Bien, gracias. Gracias. Sí, en diferentes momentos del curso o según el tipo de curso. Alguien habla pero no se le escucha. Son complementarios. Son complementarios, muy bien, gracias, sí, así es. No son excluyentes para nada y de hecho deberíamos realizarlos siempre los tres tipos de evaluación porque nos aportan bastante información sobre el desempeño de nuestros estudiantes.
Imagínense, por ejemplo, poder contrastar los resultados de una evaluación diagnóstica con los resultados de una evaluación sumativa. Ahí tenemos que ver ese progreso que han tenido nuestros estudiantes. Pero el profesor Luis nos dice que la evaluación sumativa ya está inmersa en la formativa y no darse solo en el durante. Pero no lo entiendo muy bien aquí la anotación. El profesor Héctor Fabio dice, la actual situación nos debe invitar a repensar las formas tradicionales de evaluación, casi siempre a través de 2 o 3 pruebas cuantitativas que terminan siendo punitivas porque castigan la memoria de largo plazo. El estudiante solo estudia para aprobar y no para aprender y menos para formarse. Bueno, sí, justamente hacia allá vamos, a que debemos repensar cuáles son esas formas en las que estamos evaluando para dejar de, bueno, primero, por un lado, para perder ese miedo a el fraude y por otro lado, para que deje de ser una evaluación punitiva. Bueno, recuerden entonces que la evaluación debe llevarse a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. No recomendamos para nada dejar la evaluación hacia el final y con una nota. Y siempre, sí, es una evaluación formativa porque nos está brindando información de los estudiantes. Está orientada hacia mejorar comprensiones, no solo a obtener una nota final para subirla al sistema, por ejemplo. Les dé oportunidades de mejora a nuestros estudiantes y a nosotros mismos como docentes. Así es, como dice al principio, la evaluación debe usarse para tomar decisiones respecto al progreso del estudiante. Si vemos que el estudiante no está alcanzando los objetivos que se han planteado, la evaluación nos permite reorientar el proceso, asumir otras estrategias, tomar decisiones para mejorar ese aprendizaje. Si eso lo dejamos solamente para el final, entonces seguramente ya no vamos a tener tiempo de replantear la estrategia de enseñanza. Normalmente se deja para el final como si fuera la forma de evidenciar el aprendizaje del estudiante. Si el estudiante pierde, entonces normalmente se hace una evaluación opcional o complementaria y esa evaluación nos deja pues como la tranquilidad de que el estudiante sí aprendió o no aprendió. Pero realmente en una semana el estudiante lo que no aprendió durante todo el semestre, pues muy seguramente no lo va a aprender. Él puede estudiar para aprobar el examen, pero no va a tener un aprendizaje igual que el del resto de sus compañeros. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa importancia de la evaluación continua a lo largo de todo el proceso académico. Aprendizaje. Y recordemos eso, justamente eso, lograr contestar una evaluación no es demostrar conocimientos, ¿sí? No necesariamente demuestra conocimientos, menos dependiendo del tipo de evaluaciones que hagamos, donde se le está dando prioridad a la memorización, pues realmente no está demostrando que nuestros estudiantes hayan logrado los conocimientos dados al principio del curso. El profesor Felipe París nos pregunta que si la autoevaluación debe ser solo el final o si puede estar presente durante todo el proceso. Profesor, puede estar presente durante todo el proceso. Generalmente lo dejamos, o muchos profesores lo dejan hacia el final, pero puede estar presente también durante otros momentos del curso. Hemos hablado también sobre qué evaluar, qué es eso que deberíamos estar evaluando. Pues recuerden que la evaluación debe ser, sobre todo, debe estar acorde con los aspectos más relevantes del curso. Para estos cursos hemos tenido que hacer, o para estos cursos que estamos planteando, que se nos vienen este semestre, pues tenemos que hacer tenemos que tomar una serie de decisiones por la metodología en la que vamos a estar evaluando. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿vamos a evaluar todos los contenidos o vamos a evaluar aquellos aprendizajes que deben permanecer, finalizar el curso, esos que deben ser duraderos, o queremos evaluar los aprendizajes que se desarrollan en una
actividad concreta. Aquí es importante entonces que pensemos de todos los contenidos, qué es exactamente, qué es aquello que deseamos evaluar, y para eso tenemos que tener en cuenta los resultados de aprendizaje que hemos planteado para nuestro curso y las competencias y el contexto curricular en el que se está trabajando actualmente. Para cada una de las actividades que planteemos, debemos pensar en eso, en cuál es el objetivo de esta actividad, qué pretendo yo que mi estudiante desarrolle a través de la realización de esta actividad. Y siempre tener en mente cuál es el objetivo del curso, hacia el final del curso, qué es aquello que mis estudiantes deberían saber, poder hacer o haber cambiado en cuanto a su actitud, y qué competencias se desarrollan en ese curso. Podemos evaluar 3 tipos de conocimientos. Bueno, podemos hablar 3 tipos de cosas más bien. Los conocimientos, los procedimientos o las actitudes. Los conocimientos entonces es la evaluación de objetos, de sucesos, de ideas, de definiciones, de conceptos, la parte teórica. En cuanto a los procedimientos, es el saber hacer, cómo hacer algo, cómo resolver algo, saber seleccionar los métodos apropiados o las estrategias para solucionar algo o seguir procedimientos. Y las actitudes van relacionadas con las normas, los hábitos, los valores que deben ser modificados o las tendencias a comportarse de determinadas formas según la disciplina. Bueno, las habilidades, la selección de, perdón, bueno, sobre las estrategias o cómo evaluar las estrategias de evaluación. Entonces, para seleccionar el tipo de actividades de evaluación, pues tenemos que tener en cuenta, como ya dije antes, qué es exactamente eso que deseo evaluar. Por ejemplo, si deseo evaluar los conocimientos, si deseo evaluar la parte procedimental o la parte actitudinal. Y esa selección de actividades debe estar acorde con el resultado de aprendizaje. Deben ir de la mano. Debe permitir recolectar evidencia. Recuerden que esa evidencia no es solo pertinente para el docente, para tomar decisiones, sino también para el estudiante, tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje. Debe entregar comentarios sobre el nivel de avance del estudiante, para eso tenemos la realimentación, y puede o no ser calificable. ¿Qué tipos de evaluación tenemos? Tenemos la autoevaluación. Manuel lo explicó hacia el principio de la conferencia, que es la valoración que el estudiante da sobre su propio proceso de aprendizaje, junto con la revisión de los resultados obtenidos. Como nuestros estudiantes generalmente no saben cómo autoevaluarse y por ello se darían siempre un 5, entonces necesitamos mucha orientación y además práctica. Al principio los estudiantes se muestran casi siempre renuentes a la autoevaluación porque consideran que no están en posición de juzgar sus propios conocimientos y por eso necesitamos que lo realicen varias veces, ojalá, y no solo en un solo curso, sino en todos sus cursos. Para ayudarlos podemos tener rúbricas y podemos tener listas de chequeo que le dan una idea de cuál es ese avance que ha tenido. Para ser efectiva, debe ir acompañada de un plan de acción, es decir, a partir de la detección de las fortalezas o las debilidades que tengo como estudiante, entonces, ¿qué debo hacer para mejorar? Y además, ese plan de acción, pues debe estar acompañado por el docente para asegurarse que realmente se están alcanzando las metas que se han previsto. Tenemos la evaluación entre pares o la coevaluación. También es una estrategia que los estudiantes poco están acostumbrados a hacerla, pero que cuando la realizan, a veces vemos que incluso son mucho más duros entre ellos que lo que somos los docentes con nuestros propios estudiantes. Nuevamente, es un tipo de evaluación que requiere de mucha orientación por parte del profesor, porque son cosas que los estudiantes no están acostumbrados a hacer, y sin embargo deberían ir desarrollando las habilidades para evaluarse y para evaluar a otros, porque en sus vidas profesionales seguramente tendrán que hacerlo.
Y de nuevo podemos emplear rúbricas o listas de chequeo para ayudar a realizar este tipo de evaluación. Necesitamos criterios de evaluación sencillos y claros que los podemos dar a través de las rúbricas de evaluación. Y a evaluación real deberíamos realizar actividades de prueba para que ellos entiendan cómo funcionan. Finalmente tenemos la heteroevaluación, que es la que realiza el docente. Dale mano, por favor. Aquí es el docente entonces quien realiza la evaluación, revisando cuál es ese nivel de aprendizaje que se ha alcanzado durante el proceso. Y bueno, ya son los métodos que generalmente son tradicionales y que conocemos frente a la evaluación, que no solamente son o no necesariamente son los quizzes y los tests. Bueno, y esta heteroevaluación puede ser tanto sincrónica como asincrónica. Nuevamente, dependiendo del tipo de herramientas de evaluación o para la selección de herramientas de evaluación que empleemos, debemos tener en cuenta qué tan pertinentes son para el tipo de evaluación que deseamos realizar. Si realmente nos permiten demostrar ese objetivo de aprendizaje que se desea alcanzar. Que sean dinámicas, que puedan actualizarse, renovarse o incorporarse nuevos elementos con facilidad. Y que sean constructivas. Que aporte elementos útiles para el aprendizaje, como el trabajo en equipo, que provean realimentación, esto es muy importante, lo hemos mencionado ya varias veces, y que motiven la finalización de la actividad. Bueno, pero tenemos unos comentarios de los profes. Nos dice el profesor Felipe París que no le queda muy claro lo de la heteroevaluación. El profesor Héctor Fabio nos dice que la relación entre metodología de evaluación, por ejemplo, quienes utilizamos clase invertida y seminario alemán, hace un estudiante más participativo y las evaluaciones serían evidencias durante el transcurso del semestre. Nos dice que si un quiz o un taller son heteroevaluación. La profesora Sonia Muñoz dice, ¿nos podrían dar ejemplos concretos? ¿Cómo evaluar el componente práctico? Por ejemplo, prácticas de laboratorio, salidas de campo, diagnósticos industriales, etcétera. Bueno, respecto al tema de heteroevaluación, sí, un quiz o un taller son heteroevaluación. Las herramientas o métodos que se utilizan para evaluar el docente al estudiante son heteroevaluación. La coevaluación es la evaluación entre pares y la evaluación que se hace el estudiante a sí mismo es la autoevaluación. Normalmente nos quedamos con la heteroevaluación, pero debemos buscar formas complementarias para que tanto los estudiantes puedan evaluarse entre ellos como evaluarse a sí mismos. La profesora Sonia, más adelante vamos a dar algunos ejemplos que de pronto nos pueden aclarar un poco el tema de esas evaluaciones. Bueno, el componente práctico, prácticas de laboratorio, salidas de campo, todo eso depende del resultado de aprendizaje del curso y el resultado de aprendizaje de cada actividad. Normalmente cuando uno propone una actividad, así sea práctica, debe tener en claro que hay un resultado de aprendizaje que el estudiante tiene que alcanzar cuando se finalice esa actividad. Entonces, eso es lo que nos permite proponer los criterios de evaluación. Si la evaluación permite evidenciar que ese resultado se ha alcanzado, entonces podemos decir que es una evaluación que nos brinda información para continuar el proceso. Si verdaderamente la evaluación no permite evidenciar que el estudiante alcanzó ese proceso, pues es una evaluación que no va a ser muy significativa. Normalmente cuando se hacen ese tipo de cosas, lo que se hace es recoger evidencias a través de imágenes, de videos, de reportes,
reportes, informes, se pueden hacer también portafolios de los diferentes procesos, a través de los proyectos también se pueden realizar esas actividades de evaluación. Entonces es importante que ustedes lo consideren de acuerdo al resultado de aprendizaje del curso. Obviamente todas las disciplinas son muy variadas, ¿no? Es diferente evaluar a un estudiante de ingeniería que a un estudiante de humanidades o a un estudiante de ciencias. Entonces todo eso tiene que ver con los resultados de aprendizaje y las competencias que están pues propuestas en el curso, que eso normalmente ustedes lo conocen cuando empiezan a planear el curso desde el principio. Entonces eso deben tenerlo muy en cuenta. Manuel, pero no sé si el profe que nos pregunta sobre los componentes prácticos, como las prácticas de laboratorio y las salidas de campo, de pronto también podemos decirle que entendemos que hay unos tipos de actividades que sabemos que son casi imposibles de llevar a cabo a través de la virtualidad. Por ejemplo, la parte de las prácticas de laboratorio, la única forma en la que podemos hacerlas es si utilizamos softwares de simulación. Existen algunos programas que existen, por ejemplo, para mirar, que simulan un laboratorio químico. Y entonces tendríamos que hacer pues uso de unas herramientas diferentes, pero como decíamos hace un rato, tenemos que repensar mucho no solo los contenidos que vamos a estar desarrollando, sino también la evaluación que vamos a estar desarrollando. Sí, es decir, si yo durante el semestre pues no tengo la posibilidad de realizar esos laboratorios o esas prácticas de laboratorio, pues tendré entonces que ver de qué manera puedo reemplazar ese tipo de contenidos por algo que sea permita dar cuenta de si el estudiante está comprendiendo o no los temas que estamos trabajando. No sé si hemos contado al profesor o a la profe, se llama yo. Bueno. Nos dice, profe, pero la competencia de destreza no se podrá virtualmente. Dependiendo de qué competencias estemos evaluando. Claro, hay cosas que muy seguramente en el componente práctico, si no las podemos hacer a través del encuentro físico, pues va a ser muy difícil sustituirlas a través de lo virtual. Eso nos lleva a pensar en las posibilidades de sustituir o de plantear otras actividades que nos permitan evaluar ciertos conocimientos, pero pues claramente estamos ante una situación en la cual seguramente habrá muchas cosas que nos quedarán por fuera y eso es bastante problemático en algunas disciplinas, en algunas otras pues muy seguramente se podrá sustituir, pero en otras tal vez no. Así es. La profesora Marcela Castellanos levantó la mano. Sí, no. Sí, Manuel, no, solo quería como aportar que creo que curricularmente también tendrán que hacerse algunas modificaciones, al menos por el momento, para esas asignaturas que implican tener un tipo de evaluación que debe ser presencial, ¿no? Para las que no habría como una alternativa muy parecida para medir el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, pues ahí también habría que hacer algunos ajustes. Sí, así es. Y de pronto eso esté, por ejemplo, contemplado en esa alternancia que está proponiendo el rector, que sean, por ejemplo, los que necesiten estar dentro de la universidad para realizar cierto tipo de prácticas, pues que puedan ir a realizarlas. Así es, profe. Nos toca pensar en muchas cosas en esta contingencia. Pues debe ser una oportunidad también para realizar ciertas reformas, pero es claro que la parte presencial siempre será necesaria en algunas disciplinas. El profesor nos dice que el simulador permite complementar la competencia conceptual, pero no la destreza de manejo e instrumentación, etcétera. No sé de qué disciplina nos está hablando, pero muy seguramente es la percepción, nos dice, de química. Entonces, claramente, pues hay necesidad de evaluar de manera presencial algunas competencias, ¿no? Que seguramente nos pasará también a muchos otros
docentes de otras áreas, por ejemplo en salud o en otras En áreas de ingeniería, sí. ciencia, ingeniería, donde va a ser muy complicado el tema de evaluar de manera virtual ciertas competencias. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cómo evaluar? Nosotros ya hablamos de qué evaluar, para qué. Hablamos de estrategias que nos permiten también definir cómo vamos a evaluar, pero ¿cómo podríamos organizar la evaluación? Primero que todo, lo que les decía ahora, tener en cuenta los objetivos y las actividades. Entonces, si estoy pensando, por ejemplo, en actividades de pensamiento crítico, donde los estudiantes deban evidenciar que han desarrollado pensamiento crítico, que es una de las competencias del siglo XXI y es una de las competencias más importantes en este momento, podríamos evaluarlo a través de diferentes actividades, como por ejemplo un foro, un debate o un ensayo. Entonces, dependiendo del objetivo, yo puedo escoger la actividad. Si hay una pertinencia entre objetivos y actividad, la evaluación va a ser exitosa. Si la actividad simplemente se hace de manera que de pronto pues, nos permita evaluar un resultado, pero no tiene nada que ver con el objetivo de la actividad o de actividad o el objetivo del curso, pues vamos a tener problemas. Un segundo paso que podemos utilizar para organizar la evaluación es que haya claridad y difusión en las instrucciones y en los criterios de evaluación. Eso es algo muy importante en el tema virtual. Como estamos separados, distanciados con los estudiantes, es necesario tener una claridad tremenda en el tema de la descripción de las actividades y de las evaluaciones. Entonces, esto nos permite evitar esos malentendidos, que profe, yo no entendí, profe, yo no sabía que la actividad debía ser así. Es muy importante que haya esa claridad y las descripciones pues tienen que ser muy concretas. Además, los criterios de evaluación también tienen que ser muy claros. Que el estudiante sepa cómo es la actividad, pero que sepa también qué es lo que se va a evaluar específicamente allí. Entonces, por eso es importante el tema de las rúbricas. Más adelante lo vamos a ampliar, pero el estudiante debe tener esa rúbrica disponible. Debe saber cuáles son los estándares de esa evaluación, los porcentajes, debe saber cuáles son los criterios que el profesor está siguiendo para evaluar. Eso no lo permite la virtualidad. Nosotros podemos crear una rúbrica y esa rúbrica va a estar disponible para el estudiante, él lo puede revisar y cuando haga su actividad, pues él se va a planificar para definir qué decisiones va a tomar para realizar esa actividad de manera exitosa. Entonces es importante que haya mucha claridad en instrucciones y en criterios de evaluación. Otra cosa que es muy importante, y esto yo creo que es el aspecto central de toda la planeación de la evaluación por medios virtuales, y es el tema de que las tareas de evaluación deben ser auténticas. Nosotros debemos procurar que las actividades que se planteen respondan verdaderamente a los contextos de vida de los estudiantes o a los retos del contexto profesional o disciplinar que el estudiante tiene. En ese caso, por ejemplo, trabajar a través de estudios de caso, trabajar a través de simulaciones, trabajar a través de proyectos. Todo eso nos permite que el estudiante tenga una evaluación contextualizada, un aprendizaje situado, en el cual todo lo que él aprenda va a ser significativo para su vida profesional. Nosotros nos acostumbramos mucho a la utilización de exámenes, de quizzes, de trabajos escritos, pero a veces no se ponen en contexto. Entonces, el estudiante responde, hay unas preguntas, unas consignas, pero eso no responde al escenario que va a encontrar el estudiante cuando va a salir a su vida profesional y va a tener que ejercer en el mundo laboral. Entonces, las tareas auténticas nos permiten eso, nos permiten que el estudiante tenga un proceso de aprendizaje significativo. Eso es muy importante dentro de
dentro de la organización de la evaluación, y eso nos puede ayudar a mitigar un poco esto de que estamos distanciados y que de pronto es difícil evaluar ciertas competencias. Entonces, eso nos requiere un esfuerzo, claramente hay que pensarse en unas actividades que nos permitan evaluar esas competencias, pero muy seguramente sus estudiantes van a agradecer este esfuerzo porque nos permite alcanzar unos procesos de aprendizaje muy exitosos. Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Y lo Siempre, Manuel, sí. qué pena, Manuel. Quería decir allí que siempre nosotros, siempre hablamos de los aprendizajes significativos. Y pues qué mejor para tener o para demostrar esos aprendizajes significativos que justamente esas tareas de evaluación auténticas. Además, a través de la realización o la ejecución de esas actividades de evaluación auténticas, también puedo minimizar el plagio entre mis estudiantes, ¿sí? Dos estudiantes no me pueden contestar que desarrollarían de la misma manera o responderían de la misma manera a ciertos casos o simulaciones. Es una de las formas para minimizar ese plagio al que tanto miedo le tenemos. Sí, normalmente nosotros, pues, una de las preocupaciones que vimos al principio es que el tema virtual tal vez se puede prestar para facilitar el fraude o facilitar la copia, el plagio, pero realmente el plagio o la copia se dan así sea en lo presencial o en lo virtual. En este caso es más difícil tener el control del estudiante ya que no lo tenemos en un espacio eh, sincrónico, en el mismo espacio en el que estamos nosotros. Pero realmente si hay copia, pues muy seguramente también va a suceder allí. Entonces, esas tareas de evaluación auténticas nos permiten que el estudiante pueda ejercitar cosas que no va a poder buscar en Google, que no va a poder copiar, que muy seguramente va a ser muy difícil que él las responda sin haber hecho un proceso de aprendizaje significativo. Entonces, eso nos ayuda mucho para evitar ese tipo de cosas. Y realmente nosotros lo que estamos haciendo es replicando una evaluación que hacemos con un curso y luego la replicamos en otro o la hacemos en diferentes semestres, pues va a ser mucho más fácil que el estudiante pueda realizar un plagio o pueda realizar una copia. Entonces es importante esa parte. La última recomendación sobre cómo organizar la evaluación es que la evaluación formativa debe ser suficiente y debe ser a tiempo. Lo que les decíamos al principio, si hay una evaluación constante, continua, en los diferentes momentos del curso, vamos a tener mejores resultados porque vamos a poder tomar decisiones a tiempo antes de que el estudiante ya no tenga la posibilidad de mejorar su aprendizaje. Entonces, si el estudiante es autónomo, pues tiene que tener actividades de evaluación formativa para que no se sienta tan solo en el proceso y que haya un verdadero acompañamiento del profesor. Asimismo, él puede guiar el desarrollo de esas actividades, bien sean a lo largo del proceso o bien sea al final, como las actividades sumativas, por ejemplo, talleres, quizzes o asesorías. Entonces, esa evaluación debe ser a tiempo porque permite mejorar el proceso y debe ser suficiente, es decir, debemos tener diferentes momentos de evaluación, no simplemente hacerlo al principio y al final, o hacer 2 exámenes, o los parciales como normalmente los conocemos. ¿Listo? Esa es como la recomendación que nosotros les hacemos para la organización de la evaluación. Miremos un poquito, Manuel, por lo que están participando a través del chat. La profesora Diana Casanova nos dice que la evaluación debe procurar ser con un enfoque constructivista y no conductista. El profesor Manilo dice que alguien habla de generar emociones o preguntas que marquen para el futuro cuando estábamos hablando de esas tareas auténticas. La profesora Casanova nuevamente dice que en cuanto a las actividades de investigación y los informes de las mismas, que son también formas de evaluar al estudiante, la universidad debería adquirir licencia de los PLACSCAN para que los docentes podamos tener información del porcentaje de similitud y brindar la retroalimentación respectiva. Creo que teníamos uno de
¿Todavía tenemos o ya no tenemos licencia? Teníamos Turnitin, que era una herramienta antiplagio, pero está Sí. todavía en proceso la renovación de la licencia, Claro, entonces por ahora exacto. no la tenemos activa. De todas maneras, hay algunas que nos permiten hacerlo de manera gratuita, que yo sé que no es igual porque no detectan tan bien como las de versión pagada, pero en algunas ocasiones se puede también revisar a través de esas gratuitas. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Ahora queremos hacer una pequeña actividad con ustedes y para ello vamos a emplear una herramienta que se llama Mentimeter, que no sé si algunos ya la conocen. Entonces, esa herramienta nos permite hacer una encuesta, en la cual ustedes van a poder participar y nosotros vamos a poder ver los resultados en tiempo real. Para esa encuesta, ustedes deben ingresar a una página que se llama menti.com y deben votar a través de un código. Cuando ingresan a la página, ya les muestro cómo lo podemos ver, les va a pedir este código 136008. Entonces, allí ustedes van a ingresar el código y van a poder votar en esta pregunta que hemos propuesto, que es ¿cuáles son los tipos de actividades de evaluación que usan más frecuentemente? Allí ustedes van a poder escribir 3 palabras o 3 términos de lo que corresponde a las actividades de evaluación que ustedes usan cuando están trabajando con sus estudiantes. Entonces, deben ingresar ahora. Si el profe Manilo nos pregunta que si ahora, lo vamos a hacer ya. Entonces, vamos a ingresar a esta página. Ya les voy mostrando cómo podemos ingresar. Menti.com. Les aparece esto. Y vamos a introducir el código 136008. Y le damos en el botón que dice Submit. Y nos aparece esta ventana de Mentimeter con la pregunta: ¿cuáles son los tipos de actividades de evaluación que ustedes usan más frecuentemente? Entonces, allí podemos escribir cuáles son esos tipos de evaluación y les damos Submit para enviar la respuesta. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta. Por favor, repite el código. 136008, se los dejamos en el chat. Aquí está, 136008. Entonces yo voy a abrir aquí y vamos a ver cómo nos va saliendo la votación con los resultados en una nube de palabras que hemos creado con todos los términos que ustedes han escrito. Si ustedes pues han elaborado anteriormente otras nubes de palabras, sabrán que las palabras con mayor tamaño pues son las que más se repiten dentro de los resultados de la encuesta. Entonces aquí vamos viendo cómo poco a poco se va generando esa nube. La profesora Luz Karina nos dice que si Mentimeter se usa con suscripción, tiene una versión gratuita, profe, que permite realizar 5 actividades, pero allí usted las puede borrar y las puede volver a crear. Entonces, A reutilizar. usted puede trabajar hasta 5 actividades al tiempo y le permite crear diferentes tipos de encuestas. Bueno, entonces aquí todos van participando, ya tenemos 36 que han escrito.
Somos 61 en esta conferencia, 60, pero solamente tenemos por ahora 36 participaciones. No sé si la profe Raquel ingresó a la herramienta para consignar allí su respuesta, ensayos, control de lecturas y exposiciones. Lo puede hacer también a través de la herramienta. Recuerden, entramos a menti.com y introducimos el código 136008. Gracias, profe Viviana. Bueno, vamos viendo la nube, ¿listo? Se ve un poco pequeño. Aquí podemos ver que talleres es como la principal actividad de evaluación que utilizamos, seguido de quiz. También tenemos parcial, parciales, seminarios, aparece allí más pequeño, taller grupal, sumativa, autoevaluación, foros, casos clínicos, trabajos prácticos, monografías, exposición, coevaluación, quiz, cuestionarios cerrados, análisis de redacción de artículos, instalaciones artísticas, cuestionarios abiertos, ejercicio vivencial, exámenes escritos, informes, monografías, quiz en grupo, selección múltiple, entrevistas, ejercicios, coevaluación, quizzes y parciales, trabajos en casa, prueba oral, preguntas escritas, preguntas abiertas. Por el otro lado tenemos infogramas. Profe, Sí. disculpe, Buenos. que hay la barrita del Submit arriba, pero tengo un código, pero no me lo deja cambiar, para poner el 136008. No me lo deja borrar ni escribir ahí. ¿Pero abrió el menti.com, profe? Sí, ya está, pero tengo ahí otro código y voy a escribir ahí encima, pero no me lo deja. Usted se para allí y simplemente lo escribe. O dele actualizar para ver si le... Debería el profe abrir otra pestaña en el explorador. Sí, también. Sí, para que Tengo pueda... el Mentimeter y tengo Please Enter Decoded. Y hay un número que es 123456. Ahí encima lo escribe, profe. Sí, pero es que no me deja. No me deja hacer nada. Abre otra pestaña, profe, del explorador. Ya. Sí, allá encima le puede escribir. Listo, profe. Bueno, tenemos trabajos en equipo, evaluación, exposiciones, elaboración de párrafos, proyectos de rúbrica. Bueno, son más o menos las actividades que realizamos normalmente dentro de nuestros cursos, bien sea presenciales o virtuales. Talleres, parciales, quizzes y de pronto trabajos o cuestionarios, muy poco otras metodologías de evaluación u otras actividades. Entonces esto nos permite tener un poquito como claridad de que nos centramos casi siempre en las mismas actividades de evaluación. Entonces es importante que empecemos a explorar otras posibilidades que nos permite la tecnología. Por ejemplo, esta del Mentimeter, a través del Padlet, como ustedes también lo han visto, pudimos hacer un ejercicio. Entonces, son herramientas que nos permiten una variedad de posibilidades que de pronto se salen de lo cotidiano, ¿no? Del taller en el cual nosotros planteamos unas preguntas, lo entregamos al estudiante, el estudiante simplemente lo contesta y nos lo devuelve. O el parcial con preguntas abiertas, preguntas de selección múltiple. Entonces, aquí tenemos otra variedad de herramientas que nos pueden servir y vamos a verlas a través de este curso. Nosotros hemos elaborado este cuadrito en el cual ustedes van a entender un poco mejor lo que nosotros les queremos proponer. Nosotros planteamos que se puede evaluar
un determinado saber. Ese saber se puede evaluar a través de diferentes medios y se puede evidenciar a través de determinados productos. Y esos productos se pueden recoger a través de diversas herramientas. Nosotros nos hemos enfocado aquí en lo que son entornos virtuales. En este caso, vamos a trabajar el campus virtual de la universidad y vamos a trabajar con Google Classroom. Eso lo vamos a hacer en la próxima sesión del día martes, porque pues es algo que nos requiere bastante tiempo. Pero de todas maneras, hay una gran variedad de herramientas que ustedes pueden investigar para realizar la evaluación, y en la medida en que ustedes de pronto lo tengan mucho más claro, van a poder encontrar la herramienta más apropiada. Nosotros, por ejemplo, el tema de los saberes procedimentales o prácticos, que era algo de lo que hablábamos ahora, se puede evaluar a través de registros audiovisuales, portafolios, proyectos. Nosotros podemos recoger evidencias en audio, recoger evidencias en video, fotografías. Podemos tener un portafolio del estudiante donde él vaya consignando allí todas las evidencias de su proceso práctico. Podemos elaborar proyectos donde ellos también puedan entregar evidencias del trabajo realizado. Y para eso tenemos herramientas diversas. Nosotros hemos seleccionado aquí algunas pocas. Por ejemplo, a través de Google Drive podemos tener una gran cantidad de herramientas, como por ejemplo los documentos colaborativos, las hojas de cálculo, tenemos formularios. Todo eso nos permite recoger información y nos permite compartirla en tiempo real con otros estudiantes, y también nos permite a nosotros retroalimentarla en tiempo real. Entonces no tenemos que esperar que el estudiante nos haga una entrega, sino que nosotros podemos entrar y podemos ir mirando ese progreso que él ha tenido. Podemos también tener el blog a través de Blogger, que es una herramienta de creación de blogs, en la cual podemos crear portafolios donde el estudiante también vaya subiendo toda la evidencia de su proceso académico. Tenemos el campus virtual, tenemos herramientas como la asignación o la tarea, y tenemos herramientas como el portafolio, en el cual también el estudiante puede ir subiendo la información del proceso, puede hacer entregas de sus trabajos y el profesor lo puede retroalimentar de una manera oportuna y le puede hacer también claridad sobre cuáles son los criterios de evaluación. Se pueden utilizar las rúbricas, se puede evaluar de manera cualitativa, de manera cuantitativa, se pueden entregar archivos de retroalimentación, se pueden hacer comentarios de retroalimentación en los trabajos. Es una herramienta muy completa. El martes vamos a ampliar un poco más sobre la herramienta de asignación en el campus virtual. Si ustedes la utilizan, pues muy seguramente la conocerán. Vamos a tratar de explorar otras cosas que normalmente no utilizamos de esa herramienta. Entonces, eso lo podemos utilizar para evaluar saberes procedimentales o prácticos. Para evaluar otros saberes de tipo crítico, de tipo reflexivo, que nos requieren otros conocimientos, otras competencias, podemos utilizar ensayos, podemos utilizar reflexiones, podemos utilizar debates, estudios de casos, plantear resolución de problemas. Todo eso también se puede hacer a través de estos medios, del campus virtual, de las asignaciones, a través de Google Drive, a través del portafolio, del blog. Pero el tema de los debates también lo podemos plantear a través de los foros, que es una herramienta muy potente que tiene el campus virtual y que a veces es desaprovechada. Allí se pueden hacer debates, se pueden hacer análisis de casos y toda la información también se puede calificar y se puede retroalimentar para que el estudiante tenga pues, el comentario del docente oportunamente. Para evaluar, perdón, sí, Manuel. Sí. Me iba a continuar con el otro. Para evaluar los conocimientos o los aspectos generales o específicos, pues podemos recurrir a los test o exámenes. A través del campus virtual lo podemos hacer a través de las asignaciones, de los cuestionarios,
de los videocuestionarios con el H5P, que es una herramienta que está incorporada en el campus y permite crear videos con preguntas, y a través de los formularios de Google. Tanto los cuestionarios del campus virtual como los cuestionarios de Google nos permiten hacer un shuffle de preguntas para que no se repitan en el mismo orden, pero la herramienta de campus virtual en cuestionarios nos permite crear un banco de preguntas y seleccionar una opción para que a cada estudiante le salgan diferentes preguntas. Por supuesto, algunos estudiantes repetirán algunas de las preguntas, pero esto es una de las maneras en las que podemos minimizar un poco el plagio o la copia si cada uno recibe preguntas diferentes dentro de su evaluación. Y para evaluar las competencias sociales y colaborativas, pues podemos asignar trabajos grupales, hacer las evaluaciones de pares o a través de portafolios. Y nuevamente podemos dentro del campus utilizar la división en grupos, realizar talleres, portafolio o el wiki también. A través de las herramientas de Google Drive nuevamente podemos emplear, por ejemplo, los documentos colaborativos son una muy buena forma de evaluar esas competencias sociales. Y además los documentos compartidos de Google Drive nos permiten ver los aportes de cada uno de los estudiantes, y las salas pequeñas de Zoom, que las exploramos la vez anterior cuando hicimos la conferencia sobre Zoom, y las estaremos explorando nuevamente hoy. Bueno, gracias, pero nos pregunta que si la herramienta de Menti es gratis. Si es gratis, tiene una versión de pago, pero se puede utilizar de manera gratuita hasta con 5 ejercicios. La profesora Ana Fernanda nos pregunta que por favor hacer uso del referir cómo hacer uso del Mentimeter, cómo se ingresan las preguntas. Al final de la sesión nos podemos quedar un momento y yo les explico el tema del Mentimeter y podemos resolver otras preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de la realimentación. Recuerden que toda evaluación formativa debe tener una realimentación constante y clara para que el estudiante pueda tomar decisiones sobre su proceso académico y el profesor pueda tomar decisiones sobre su estrategia de enseñanza. Entonces, para tener una realimentación efectiva, debemos considerar que esa realimentación debe ser clara, como ya les dije, debe ser objetiva, debe procurar que pues, la evaluación responda a unos criterios, que no sea pues como una especie de opinión subjetiva del profesor. Debe también permitir que el estudiante mejore sus resultados, debe ser entregada a tiempo para que el estudiante pueda aplicar los cambios necesarios, pueda asumir las mejoras necesarias para obtener mejores resultados en las próximas actividades, y es importante que sea personalizada. La herramienta de campus virtual nos permite hacer comentarios de realimentación personalizados, sea de manera grupal o sea de manera individual. Yo sé que es muy difícil porque normalmente tenemos cursos muy grandes con estudiantes, con una cantidad de estudiantes, y es difícil a veces retroalimentar uno por uno, pero es importante mirar estrategias para que esa realimentación sea muy personalizada. Si es posible hacerlo grupalmente, si se pueden hacer asesorías, para que el estudiante sienta un verdadero acompañamiento y pueda mejorar su proceso. Esto es muy importante en la virtualidad. De pronto en la presencialidad no lo notamos tanto porque tenemos al estudiante allí, hay un horario de atención donde el estudiante puede asistir a la oficina del profesor, pero en la parte virtual el estudiante está muy solo. Entonces es importante que él cuente con ese apoyo, con ese acompañamiento del profesor, y que se sienta que hay una verdadera realimentación de sus actividades. Entonces es importante esa parte de la personalización. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Corrección automatizada, la herramienta de cuestionario del campus virtual y las herramientas de formularios de Google nos permiten
corregir automáticamente los exámenes. Es decir, nosotros ponemos las preguntas con las respuestas correctas y el sistema hace la calificación de esas preguntas. Eso nos permite ahorrar mucho tiempo y nos permite entregarle al estudiante una realimentación muy inmediata de esas calificaciones, de esas evaluaciones. Debemos también procurar otras estrategias que de pronto no sean tan automatizadas, que sean más personalizadas. Entonces podemos hacer comentarios, bien sea escritos, orales, podemos usar formato de audio, formato de video. Eso tiene mucha efectividad con el estudiante. Permite que haya una cercanía entre docente y estudiante. El estudiante pueda escuchar la voz del profesor, que pueda ver un video donde el profesor le está hablando directamente, le está dando orientaciones, le está dando una retroalimentación. Es muy valioso para el estudiante. Como les decíamos ahora, el uso de portafolios es muy importante a través de herramientas que permitan reunir todas las evidencias del proceso. Todas esas evidencias pueden ser retroalimentadas a lo largo del curso y le va a permitir al estudiante tener claridad sobre cómo está llevando su proceso. Y el uso de listas de chequeo y las rúbricas, que es pues muy importante dentro de la realimentación. Cuando tenemos criterios claros de evaluación, tenemos unos niveles acordes a esos criterios, pues podemos ser mucho más claros en la realimentación al estudiante. Que de pronto simplemente poniendo una nota, si yo evalúo un texto y yo le digo al estudiante sacó 3, sacó 5, pues el estudiante no va a tener muy claro qué es lo que verdaderamente necesita mejorar, qué es lo que necesita trabajar para hacer un mejor texto. Mientras que la rúbrica le ofrece a él la oportunidad de tener esa realimentación y de saber cuáles son los puntos de mejora en los cuales él debe trabajar. Entonces, uno de los puntos, sí. Qué pena, Manuel, pero uno de los puntos que estás mencionando que es realmente muy importante es que esa retroalimentación se haga a tiempo. Muchos profesores dejan pasar demasiado tiempo entre la recolección de las tareas y su devolución, y por tanto para cuando entrega nuevamente la tarea, pues ya esta no, o los comentarios que son allí ya no son tan significativos para el estudiante. Incluso a veces ya el estudiante ni siquiera recuerda qué fue lo que entregó y por qué tenía que entregarlo. Entonces, si deseamos que haya de verdad un cambio de actitud en los estudiantes y una mejora o una actitud hacia el cambio, hacia el control de sus propios procesos, pues debe hacerse a tiempo. Nosotros recomendamos que se haga en aproximadamente una semana, pero sabemos que es algo difícil de hacer si no tenemos unos métodos automatizados que podrían ser, por ejemplo, la rúbrica para ayudarles a dar esa realimentación. Tenemos un par de preguntas también en el chat. Sí, el profesor Elvin nos dice que un reto consiste en el cambio de actitud de los estudiantes al uso del campus virtual. Cerca del 30% prefiere enviar evidencias al correo electrónico. ¿Qué nos sugieren al respecto? Bueno, hay un tema de falta de uso del campus virtual. Nosotros pues ya lo hemos analizado anteriormente. Es parte de la cultura de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Porque en la medida en que el profesor incentive el uso del campus, pues los estudiantes van a verse también motivados a utilizarlo. Esperamos que esta coyuntura pues sea la oportunidad para utilizar el campus de manera más frecuente. Sabemos que es complejo el manejo al principio, pero estamos procurando pues ser muy incisivos con el tema de los talleres, de la formación, de crear tutoriales para que los profesores pierdan un poco el miedo de esos usos del campus virtual. Entonces es importante que los profes lo puedan usar y lo puedan incentivar a sus estudiantes. Uno de los motivos por los que los estudiantes se vuelven también muy renuentes al uso del campus es por el mismo uso que el profesor le da. Si los docentes solo se dedican a utilizar el campus como un repositorio de contenidos, es decir, solo suben
PDFs o videos, pues el estudiante no le ve todas las utilidades que tiene el campus, pero si empezamos a hacer uso de las diferentes herramientas que se encuentran dentro del campus, esa es una de las formas de ir incentivando su uso para los estudiantes también. Otra de las recomendaciones que nosotros hacemos generalmente es no hacer si lo que necesitamos es incentivar el campus, el uso del campus. ¿Por qué no a través del correo electrónico? Por un lado, porque a veces recibimos tantos correos que esas tareas se pierden y duran semanas allí sin ser vistas o ser realimentadas. Por otro lado, el uso del campus nos permite, por ejemplo, asegurarnos que las tareas llegan en los tiempos correctos. Allí podemos seleccionar hasta cuándo damos plazo para la entrega de la tarea y seleccionamos si deseamos o no recibir tareas en fechas extemporáneas. Y por otro lado, el campus nos deja evaluar las tareas dentro del mismo campus, mientras que si las recibimos a través de correo electrónico, pues nos toca hacer la realimentación en el documento que ellos envíen y adicionalmente irnos hacia la lista donde estemos consignando las notas o hacia algún otro documento para consignarles la nota. Cuando ellos lo hacen a través del campus, ellos tienen algo que se llama el libro de calificaciones y allí van a ver todas sus notas, que también es algo muy importante. Los estudiantes muchas veces no tienen información de su proceso de aprendizaje porque no reciben sus notas sino hasta el final del proceso, cuando ellos deberían estar enterados de cómo les está yendo a través de las notas que están obteniendo. Entonces, el libro de calificaciones pues les deja ver qué tan bien o qué tan mal les está yendo. Por eso a veces tenemos estudiantes que al final del semestre no saben si van a pasar o no la asignatura, que es pues algo increíble. Ellos deberían saber si su proceso va lo suficientemente bien o mal como para pasar o no el semestre. Bueno, vamos a continuar con el tema de las rúbricas, pero estamos un poquito apretados de tiempo. Vale, bueno. Entonces, a lo largo de toda la conferencia hemos estado hablando de las rúbricas como una de las mejores herramientas para la evaluación y para la realimentación también. ¿Qué es exactamente la rúbrica? Bueno, como les decía, es una herramienta que refleja el grado de cumplimiento y de las expectativas que tenemos como profesores para una actividad o trabajo. Y es una tablita, ya les vamos a mostrar ejemplos para quienes nunca han visto una rúbrica. Es una tablita en la que relacionamos los criterios de evaluación y los niveles de logro. Esto, como les decía, nos sirve tanto para la evaluación como para la realimentación de los trabajos. Entre los beneficios, pues los estudiantes saben, si se presentan desde el inicio, los estudiantes saben con claridad cuáles son los resultados esperados en una actividad. Es decir, si yo quiero sacar la nota máxima para ese trabajo, pues tengo que fijarme en cuáles son los criterios y cuáles son los niveles de logro máximo esperados para yo poder obtener la mejor nota posible. Entrega una valoración cuantitativa acompañada de una realimentación cualitativa, porque si yo saco 3 en algún criterio, pues es porque no estoy cumpliendo con la calidad que el profesor estableció para ese criterio. Facilita la autoevaluación, es decir, yo mismo como estudiante sé en qué aspectos estoy fallando y simplifica la evaluación entre pares. Hace rato cuando hablábamos de la autoevaluación y la coevaluación, hablábamos justamente del uso de rúbricas para poder realizar esos dos tipos de evaluación. Tenemos dos clases de rúbricas. La holística o global, que hace una valoración general, es más sencilla que la analítica, hace una valoración general del desempeño sin determinar los niveles de proceso, sino que simplemente allí comentamos exactamente lo que deseamos ver en el criterio. Ahí nos va a mostrar un ejemplo, Manuel, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unas categorías o unos, bueno, sí, las categorías como receptivo, resolutivo, autónomo, estratégico, con unas escalas. Y tenemos un descriptor por cada una, un solo descriptor por cada una. Entonces, aquí dice, por ejemplo, el informe, esto es para un informe. El informe, si hay saca 2, porque el informe habla acerca del plato del bien comer, contiene solo texto, plantea recetas de alimentos, plantea cómo resolver una comida. Pero si yo quisiera obtener la nota máxima, que es el estratégico, entonces ese informe tendría que tener cosas como las siguientes: contener explicaciones y sugerencias acerca de una buena alimentación,
El algoritmo desarrollado plantea al menos una estructura de decisión y una estructura repetitiva. El diagrama de flujo está hecho con colores, ilustraciones e imágenes. Entonces ahí le está diciendo al estudiante qué es lo que se esperaría de él. Pero esta rúbrica, aunque es buena, no nos da suficiente información como la analítica, porque la analítica sí presenta en detalle los criterios que se van a evaluar y la calidad de los desempeños esperados. Y además realimenta de forma más detallada. Miremos entonces cómo es una rúbrica analítica. Aquí vemos que tenemos varios niveles y también tenemos varios criterios. Entonces, por ejemplo, tenemos el criterio de plazo de entrega, al que se le asigna solo un 10% de la calificación total de la tarea. Y en mis niveles yo digo, no se recibió el documento o se recibió con 3 días posteriores al plazo establecido, o la calificación máxima sería se recibió el documento dentro del plazo establecido. Y así yo puedo tener otros criterios como la organización de la información, la resolución del taller, el uso e interpretación de datos, y entre otros. Si el estudiante desea sacar la nota máxima, entonces él debería fijarse en el nivel 5 para saber cómo debe ser cumplido cada uno de esos criterios y asimismo, pues, apuntar hacia ellos. ¿Por qué decimos que nos sirve como realimentación? Porque si yo saco un 3 en alguna de estas categorías, pues sé qué es lo que está deficiente en mi trabajo. ¿Cuáles son los retos cuando realizamos las rúbricas? Pues que requiere un mayor tiempo de preparación y se necesita de formación previa para el diseño, pero les aseguro que lo del tiempo o estos retos pues se van mejorando a través del tiempo. A medida que hacemos más rúbricas, más expertos nos volvemos. Y su uso va acompañado del desarrollo de metodologías activas de aprendizaje que van más allá de la evaluación de conocimientos y buscan fortalecer las competencias del estudiante. Tenemos componentes básicos de una rúbrica analítica, como les decía antes, lleva unos criterios de evaluación. Muchos de estos criterios están incluso descritos cuando yo escribo las instrucciones para la actividad. Es decir, yo pido, por ejemplo, realice un documento escrito de no más de 5 páginas. Bueno, entonces algunos de mis criterios deberían ir enfocados hacia la forma o la estructura de ese trabajo. Uno de los criterios debe ser que cumpla con el mínimo o máximo de hojas o palabras que yo haya pedido, con el tipo de trabajo. Y ya otros criterios irán en cuanto al contenido de la actividad. Generalmente yo asigno unos porcentajes para cada criterio. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, que tenga más o menos páginas, pues es importante, pero no es tan importante como, por ejemplo, el manejo de la información que hace el estudiante dentro de la actividad. Y tengo unos niveles de logro que generalmente se planifican entre 4 o 5. Pues nosotros recomendamos que sean números impares. Y 3 son demasiado pocos porque hay demasiadas brechas entre un 1, un 2 y un 3, si solo son 3 niveles de logro. Entonces recomendamos aproximadamente de 1 a 5. Puede ser la estructuración allí o la organización no es tan importante. Es decir, yo puedo ir de 1 a 5 o incluso puedo asignar nombres. Si no quiero asignar un número, pues puedo asignar nombres como excelente, competente en desarrollo o insuficiente. Diferentes rúbricas tienen diferentes nombres para sus niveles. Ahí, entonces, las descripciones que yo hago en cada uno de esos niveles de logro, pues son los descriptores de logro que dirán exactamente qué es lo que yo espero dentro de ese criterio y dentro de ese nivel de logro. Aquí hay algo importante y es que no existe la rúbrica perfecta, o sea, siempre va a haber un estudiante que desafía nuestro diseño de rúbrica porque cumple, digamos, con una de las características que pusimos, pero no cumple con otra. Las rúbricas se van puliendo, la verdad, a través de su uso.
Bueno, tenemos algunas herramientas para realizar rúbricas. Hay una extensión de Google que se llama Corubrics, que nos permite realizar rúbricas empleando los Google Sheets, el documento que se parece al Excel, y se puede compartir o se puede descargar y son muy completas. Hay otra herramienta que se llama Rubistar, que también genera rúbricas automáticas, son sencillas, incluso a veces sugieren algunos de los descriptores. Bueno, y tenemos otros repositorios especializados donde podemos sacar ejemplos de rúbricas para diseñar nuestras propias rúbricas. A veces nosotros, cuando estamos dando talleres de rúbricas, pues les recomendamos a los docentes que busquen rúbricas que sean similares a las que ellos necesitan para que miren qué criterios están teniendo en cuenta otros profesores a la hora de evaluar. Ahora, herramientas como el Classroom de Google y el campus virtual, pues también nos ofrecen la posibilidad de crear rúbricas. Manuel, que si puedes mostrar los repositorios especializados. Aquí hay diferentes rúbricas de varias actividades que podemos descargar ya hechas, ¿no? Por ejemplo, exposición, que hay una de Ingeniería de software. Soy ingeniería de software. Normalmente ya encontramos muchas rúbricas construidas en diferentes sitios, ¿no? Entonces, tal vez sea cuestión de hacer una buena búsqueda y adaptarlas a los propósitos que nosotros tenemos dentro de nuestra actividad. La rúbrica, un profe que se conecta desde un MacBook Air pregunta que si la rúbrica creada en Classroom puede ser compartida después en otra plataforma. No, profe, no hay forma de descargar esta rúbrica. Sería más fácil si usted la crea en un documento de Excel, por ejemplo, y después copia y pega en su rúbrica dentro de Classroom, porque no hay forma de descargar esa rúbrica para llevársela para otro lado. O sea, es decir, usted puede crearla en otra herramienta que le permita tenerla ahí siempre presente y modificarla. La profesora Nora. Ok. Nora Pava. Bueno, vamos a hacer una actividad ahora. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero quisiéramos que pudieran llenar la evaluación y la asistencia de esta actividad para poder llevar el registro y hacer la constancia de que ustedes participaron. Entonces, en el chat les voy a poner el enlace de un formulario en el cual ustedes pueden llenar la asistencia. Si asisten a esta sesión y a la otra, van a poder tener una constancia de que participaron en la actividad. Entonces, aquí está el formulario. Se los acabo de poner también en el chat para que puedan ingresar y lo puedan ir haciendo. ¿Listo? Antes de que continuemos con la siguiente actividad y los profes que se tengan que ir, pues puedan llenar la asistencia antes de retirarse de la videoconferencia. ¿La otra clase es el 23? Sí. Sí, el martes, profe. Sí. Okay. Gracias. La idea ahorita era hacer una actividad grupal. Estamos un poco ya ajustados de tiempo. Las personas que quieran quedarse, pues pueden quedarse para que... O si de pronto pasamos a la sesión de preguntas, Manuel. No sé cómo... la actividad. Manuel, Manu. Sí, dime. Que si los profes desean hacer la actividad o si desean que pasemos a las preguntas, digamos, si tienen comentarios o preguntas sobre los temas que hemos trabajado. Sí, también, o podemos poner la pregunta para que ustedes de pronto intervengan y no hacemos la actividad grupal, y esa la podemos hacer el martes. Sí.
nosotros habíamos propuesto una pregunta que era: ¿qué aspectos debo considerar en mi práctica evaluativa para mi curso en línea? Entonces, ya teniendo en cuenta todo lo que vimos hoy, ¿cuáles creen ustedes que sean los aspectos importantes que puedan considerar a la hora de planear esa evaluación a través de la tecnología, a través de herramientas online? No sé si alguien pues quiere participar, quiere hacer su intervención o su aporte, y después hacemos unas pequeñas preguntas para conocer entonces qué dudas tienen. Nos escuchamos. Sí, bueno, para el profe que nos pregunta si cuando accedan al material pueden ver la información adicional, sí. Ustedes van a tener acceso a la presentación y al dar clic sobre los diferentes puntos pueden ir ampliando la información. ¿La presentación queda en el correo? ¿O dónde? Sí, cuando se los enviamos al correo, por eso también necesitamos que por favor diligencien Sí, pero le estoy dando clic allí y no me abre. ¿Por qué? a la asistencia. ¿Al link? Profe, en el chat. En el chat allí. Claro, yo lo vi y le di clic para lograrlo, porque ayer estuve en otro curso y así lo hice. Voy a volver a intentar. Bueno, ya. Y yo sé ese cuestionario, pero voy a intentar nuevamente a ver si es que tengo problemas con el sistema. En el chat, profe. No, ya, perfecto, ya. Enlace. Vale, profe. Bueno, entonces, ¿quién nos cuenta cuáles son los aspectos? Por aquí la profesora Diana Casanova nos dice que el indicador de desempeño, instrucción, plazo y medio de entrega. Sí, yo quisiera agregar a eso, pues algo que yo soy un profesor del departamento de química, ¿Sí? Algo que se está implementando pues ahorita, digamos, que ahora se implementado hace mucho, pero pues que apenas ahora, y es eso, o sea, definir claramente cuáles son los resultados de aprendizaje y los indicadores de logros. ¿Qué es lo que me indica que el estudiante pues realmente ha aprendido? Y en eso entra pues lo que usted nos está indicando de que hay muchas maneras pues de evaluar, ¿no? Hay muchas maneras de evaluar, pero, y esto es algo pues que es muy reciente y lo tuve pues con los estudiantes digamos terminando pues este semestre, y es lo siguiente: ¿cómo motivar al estudiante para que él dé lo máximo? Es decir, para que él no sea uno de esos estudiantes que al final del curso diga: es que yo necesito sacar un 3, es que yo necesito sacar un 2, porque pues eso, digamos, es una de las dificultades que uno como docente ha encontrado, que a veces los estudiantes no ven el curso por aprender, sino pasar por pasar. ¿Qué pasó con este semestre? Que la universidad dijo: no, vamos a colocarle a los estudiantes aprobado o no aprobado o pendiente. Entonces, ¿qué pasó? Lo noté pues más que todo, yo tuve pues 2 cursos que tuve que terminar pues en la modalidad virtual. En uno de ellos pues no noté tanto eso, y eso yo creo que también pues depende, ¿no? de los estudiantes, ¿no? Pero en el otro sí, claro, como los estudiantes sabían qué notas llevaban hasta el momento, entonces simplemente pues ya se relajaron, y inclusive un estudiante me dijo: profe, pero si al final nos va a colocar usted aprobado a todos, ¿uno para qué? ¿Sí? Mira esta situación en la que estamos, entonces yo para qué me voy a esforzar en eso. Entonces yo pienso que es vital eso, o sea, es ante todo, desde el principio del curso, inculcarle a los estudiantes de que no están por una nota, ¿sí? De que obviamente eso es importante, porque si les va muy bien, pues van a tener estímulo académico y todo eso, pero es por aprender, o sea, necesitamos de que ustedes aprendan, muchachos. Y algo más para agregar, que ustedes pues lo comentaron: siempre va a haber esa cuestión pues de plagio o de deshonestidad de los estudiantes, bien sea
allá en los salones de clase o por este medio. Siempre uno como que no, o sea, digamos que controlar eso es muy difícil, es muy difícil. Y pues es como uno hace todas lo posible. Yo, por ejemplo, en mi caso, eso me implicó a mí trabajar un poco más, ¿no? Pero yo a mis estudiantes, un curso de 28, a cada uno de ellos le hice una evaluación personalizada, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Resulta que uno encontraba en esas evaluaciones y pues, por ejemplo, yo utilizaba primero quizzes y pues al final pues los parciales. En una de esas evaluaciones vi, porque pues yo usé pues más que todo usé las herramientas del formulario de Google Drive. Eso pues permite, digamos, que el estudiante, por ejemplo, le tome una foto al procedimiento, porque pues yo trabajamos con reacciones químicas. Ay, me disculpan el ruido de fondo, pero pues es la calle, si empieza a escuchar. Bueno, entonces el estudiante, o sea, el estudiante toma la foto y pues la sube, digamos, al campo. Resulta que, perdón, al formulario, me pareció dos respuestas que, aunque la pregunta era diferente, en la manera como resolvieron las cosas me pareció muy parecida. Entonces entró la duda. Y pues cuestioné a la estudiante que le fue pues muy bien. La otra pues tuvo un error en otra pregunta, pero digamos que la que era más parecida era la que valía más. Y cuestioné pues a la estudiante pues que de hecho mandó la respuesta antes. Uno ve ahí pues el tiempo cuando llegó, se terminó de hacer el formulario y la mandó antes que la otra. Y le dije, hágame un favor y dígame con toda honestidad, ¿usted le ayudó? Y me dijo, profe, pues la verdad sí. Entonces yo le dije, ojo pues con eso. Eso fue el quiz, ¿sí? Eso fue el quiz. Y ya en el último parcial observé un comportamiento similar. Ahora, yo no puedo ya allí, digamos, acusar o decir, no, es que usted va a perder la materia porque yo no tengo cómo comprobar eso, ¿sí? Ella seguramente me iba a negar, no, profe, no, yo no volví pues a hacerlo, y además ellos van a decir, no, profe, es que usted nos dio, teníamos preguntas diferentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta muchacha pues le pidió consejo a esta que iba muy bien y que por favor le ayudara a resolverlo. Y en la forma de resolver el ejercicio, ahí me di cuenta que, pues, que estaban haciendo, pero pues digamos que en eso, o sea, controlar eso de todas maneras sigue siendo muy difícil, por más de que uno, digamos, se esfuerce en esto. Pero pues sin embargo ustedes aquí pues ofrecen como muchas herramientas, y yo creo que esos son los aspectos a tener en cuenta en esto. Les agradezco mucho pues todo lo que nos han pues enseñado. Muchas gracias, profe Andrés. Sí, nosotros los invitamos a que, por ejemplo, en asignaturas donde tienen mucha resolución de ese tipo de ejercicios que son bastante, ¿cómo podríamos llamarlo? Que se parecen mucho los unos a los otros, como en química, Exacto, por ejemplo. sí. Que los invitemos a que no los hagan así por separado, sino que los pongan inmersos dentro de un problema o dentro de un caso, de manera que adicionalmente el estudiante deba dar una justificación a su respuesta y tenga que dar algún tipo de argumentación para empezar a hacer unos elementos ahí diferenciadores y de paso para que sean más significativos para ellos. Muchas gracias. A usted, profe. Bueno, algunos profes en el chat se animaron a opinar. Nos dice el profe Luz Karina, presentar claramente el objetivo de aprendizaje, preparar y socializar actividades evaluativas, incluir las rúbricas. El profe Elvin nos dice delimitar el concepto de flexibilidad. Nos orientan para establecer pautas que ofrezcan aprendizajes significativos, pero hasta qué punto esta flexibilidad nivela aprendizajes por el nivel más bajo.
Nos cuentan también aquí, incluir en la evaluación los conceptos más importantes, contextualizar la evaluación mediante resolución de problemas reales. Bueno, aquí ya los profes se están retirando. Profe, Tenemos que... no, aquí en la asistencia podemos llenar el formulario, pero nos dicen que la evaluación se las envían después al correo para que ustedes puedan evaluar la actividad, pero aquí pueden llenar la asistencia, ¿listo? Bueno, no sé si tienen algún otro aporte, alguna pregunta adicional sobre la información que hemos trabajado el día de hoy. Muchísimas gracias. Profe, con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Sí considero importante que la pregunta de pronto se haga al inicio de la próxima sesión para que puedan participar varias personas, porque, por ejemplo, yo considero que los objetivos de aprendizaje son muy diferentes, bueno, son diferentes a los objetivos de evaluación. Si yo no tengo claro cuál va a ser el objetivo, o sea, de por qué estoy evaluando, pues la evaluación no tiene sentido. Y en las evaluaciones tienen muchas características. ¿Qué quiero evaluar? ¿Para qué quiero evaluar? ¿Cuál es el objeto, el fin? El a quiénes, o sea, y de pronto aportarle al profesor de química que habló ahorita y decirle que sí, que efectivamente los muchachos siempre tratarán de buscar la forma de hacer el fraude, pero uno debe trabajar con ellos y ahí es donde vemos que es importante el trabajo integral y irles inculcando que finalmente ellos no nos están engañando a nosotros, se están engañando a ellos mismos. Y que los profesionales, bueno, y también eso nos lleva a replantearnos cosas como profesionales. Por ejemplo, hay veces que le preguntamos a los estudiantes algunos conceptos para que se los aprendan de memoria o que desarrollen ciertas ecuaciones y que la ecuación sea también aprendida de memoria cuando en la vida real y están en la empresa, ellos pueden acceder a cualquier libro o a cualquier documento donde pueden estar la información o donde puede estar la ecuación. Con esto quiero decir que nos toca también revisarnos si lo que estamos enseñando es memorístico o si realmente los estamos enseñando en la adquisición de competencias para poder resolver problemas que se les van a presentar en la vida cotidiana, en la vida laboral cotidiana o en la vida profesional cotidiana. Y seguramente que de este tema habrá muchísimo más que hablar. Seguramente de este tema hay muchos más elementos, porque también nosotros a veces pretendemos ser muy estratégicos en el momento de enseñar y queremos enseñar con nuevas metodologías, pero en el momento de evaluar volvemos y evaluamos de la misma manera. Y esto que estamos trabajando el día de hoy aquí es un reto muy interesante, no pensarnos en hacer evaluación sumativa, en ir haciendo evaluaciones formativas, en ir haciendo evaluaciones que los muchachos realmente puedan ir desarrollando conocimientos y puedan darse cuenta que fueron construyendo de a poco en poco hasta que finalmente llegaron y tuvieron un todo al final del semestre o al final del curso, como quiera llamarlo. Y que los elementos que se utilizan para la evaluación van a ir muy de la mano de lo que realmente yo quiero conseguir del estudiante. No es solamente que aprendan los conceptos que nosotros trabajamos, porque también hay muchos de nosotros enseñamos aprendizajes teóricos que se tienen que convertir en prácticos. ¿Y cómo vamos a hacer para vivenciar esa practicidad si estamos en este momento, por ejemplo, confinados en nuestros hogares? Y eso nos impone otros retos. Muchísimas gracias. Muchas Y gracias, feliz profesor. fin de semana. Igualmente, muy, muy importante su aporte. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos entonces por la asistencia el día de hoy, por sus aportes. Esperamos el próximo martes continuar con el taller y realizar la actividad grupal que no la pudimos hacer ahora
para que ustedes puedan discutir y puedan encontrar las posibilidades que les ofrece esa herramienta de grupos de Zoom. Entonces, vamos a procurar hacerlo el día martes, ¿listo? Los esperamos, vamos a trabajar ese día también el campus virtual, las herramientas de Google Classroom, también para hacer evaluaciones. Vamos a tratar de hacerlo de una manera muy concreta, porque son pues herramientas que requieren práctica y son también varias, ¿no? Entonces, muy seguramente no las vamos a poder explicar todas en detalle, pero sí las vamos a revisar. Para las personas que quieren ver lo del Mentimeter, entonces voy a explicarles aquí rápidamente cómo lo podemos crear, ¿listo? Bueno, voy a andar aquí un momento. Quería compartirles también la página del PAT, que es la página que hemos creado para esta coyuntura del coronavirus. Entonces, aquí nosotros tenemos una variedad de recursos en las diferentes herramientas que ofrece la universidad para la enseñanza virtual. A los profes que han solicitado tutoriales para el campus, aquí los pueden encontrar, la pestaña que dice plataforma campus virtual, y aquí encuentran varias páginas que pueden ser de utilidad para aprender a manejar el campus de una manera más significativa. Entonces aquí podemos ver preguntas frecuentes, tutoriales, hay unos videos que de pronto puedan ser útiles para ustedes. Aquí vemos tutoriales para profesores sobre las diferentes funciones del campus. ¿Listo? Entonces esa es una herramienta importante. Aquí también tenemos sobre el tema de videoconferencias, tutoriales de Zoom, tutoriales de Google Meet, también los pueden encontrar acá. Y lo de talleres de formación, aquí tenemos la agenda de los talleres que estamos ofreciendo en INTEP. Varios pues ya tienen las inscripciones cerradas, el cupo ya se llenó. Entonces no se van a poder inscribir. Esperamos que el próximo mes podamos volver a abrirlos. Pero el taller de campus virtual que se va a hacer el día 1 de julio, en la mañana, todavía tiene cupos. Entonces aquí se pueden inscribir para que puedan participar. Ahí se va a trabajar de manera muy básica el uso del campus desde el principio, cómo se escriben los cursos, cómo se utilizan los foros, los chats, cómo crear una tarea, un cuestionario. Entonces los invitamos a que se inscriban, porque pues lo que no podamos trabajar en este taller lo van a poder ver allí, como para complementar. Y también hay un taller sobre Google Classroom que dicta el profesor Juan Pablo Silva, y ese también va a ser en julio, el lunes 6 de julio. El 8 de julio, perdón. Y allí también se pueden inscribir. ¿Listo? Entonces todo eso lo encuentran aquí en la página del PAT. Buenas tardes. Bueno, les voy a mostrar el tema del Mentimeter. Ustedes ingresan. ¿Por dónde entramos? Ustedes entran, abren una nueva página y escriben aquí Mentimeter. Entonces entran acá, Mentimeter, la primera que les sale. Entonces aquí ustedes deben, si no tienen cuenta, pues deben crear una cuenta allí. Yo ya tengo una, entonces a mí me sale así, Your Presentations. No está en español, solamente está en inglés.
Entonces, no contamos con la versión en español. Ajá. Aquí aparecen todas las opciones de crear, Pues de evaluación. crear presentaciones. Entonces yo le doy aquí donde dice New Presentation. Entonces le pongo un nombre a la presentación. Y aquí, entonces, me sale una página en blanco. Entonces, eso es como una diapositiva. Entonces, en la parte derecha aparecen los diferentes tipos de preguntas que yo puedo añadir. Entonces, tenemos selección múltiple, tenemos la nube de palabras, que fue la que hicimos hoy, esta que se llama Open-Ended, que es como una pregunta abierta que va saliendo, así como el Padlet que hicimos al principio. Hay una de escalas, donde también podemos crear como una especie de escala. Hay una de ranking, donde podemos hacer como una especie de competencia. Aquí hay otra de imágenes, esa no la conozco. Y aquí hay una de, esto parece que es como una encuesta, la verdad no la conozco. Esta es también como de competencia de preguntas. Estas no las he usado, pero hay varias opciones allí que pueden explorar. Entonces yo escojo digamos esta, selección múltiple. Entonces aquí al lado le puedo escribir la respuesta donde dice your question. Entonces yo hago la pregunta, perdón. Entonces hago aquí la pregunta de no sé, ¿cómo te pareció la sesión? Y abajo puedo poner las opciones. Entonces le pongo aquí buena, regular o mala. Entonces, si quiero añadir otra, le doy aquí donde dice add. Y aquí le puedo añadir una cuarta opción. Entonces, aquí me dice cómo quiero que me muestre el resultado. Si con barras, con tortas, diferentes opciones, con puntos. Y aquí yo configuro entonces cómo nos van a salir esas respuestas. Aquí donde dice Customize, yo puedo seleccionar otras opciones para esa encuesta. Yo normalmente la dejo así. Y ya cuando la voy a compartir, entonces yo cuando la voy a compartir le doy aquí donde dice Share y aquí me da el código. Aquí aparece el código con el que los estudiantes van a ingresar. O les puedo mandar este enlace que dice Voting Link también. También lo puedo utilizar para que ellos voten. Y aquí donde dice Presentation Sharing es que me sale el enlace para ir viendo los resultados. Entonces yo aquí lo voy a abrir. Y aquí me van saliendo los resultados. Entonces, a medida que las personas vayan votando, aquí me van saliendo las respuestas. Entonces, esa es la opción de ver los resultados. Y aquí entonces yo puedo entrar. Y si quiero mostrarlo, entonces le doy presentar. Y aquí me dice también las respuestas y me dice deben ir al menti.com y usar el código 945297 para ingresar, que fue la forma como ustedes lo hicieron ahora. ¿Listo? Esa es como la
la opción de crear preguntas de múltiple respuesta y tenemos las otras que aparecen aquí, 9 palabras, también la puedo configurar, cuántas entradas por persona, si 3, 2, 1. Tengo también la opción de preguntas abiertas. Entonces, Profe, qué pena. ¿Podrías, por favor, indicarme nuevamente por dónde se visualiza ya cuando aparecen las respuestas? Que creo que me perdí un poquito allí. Aquí arriba donde dice present, profe. Aquí hay un botón Ya, azul. vale, gracias. En la parte de arriba usted le da present y ahí ya le dicen las... Gracias. respuestas. Aquí en tipo, bueno, pues tenemos ranking. Entonces aquí también hay para responder en forma de ranking. Y me va a salir también igual. ¿Listo? Bueno, no sé si les quedó claro. ¿Hay alguna duda del uso del Mentimeter? No, lo que pasa es que Muchas sí hay gracias. varios recursos, varias estrategias y pues toca cacharrear, o sea, trabajar, aprender haciendo para poder manejarlas, ¿no? Sí, Cuando uno claro, no lo ha hecho, todo es ajá, cuestión de practicar. sí, pero es muy chévere la información y todo lo que hoy nos diste, permite mirar otras posibilidades. Bueno, muchas gracias. Nos alegra que les Profe, haya... la profe Ana Fernanda para la pregunta 5 veces le permite utilizar si no tiene la versión paga. Sorry, el Padlet me pareció interesante en que pues, cuando ingresé ya estaban avanzando y no vi cómo inició. Uno puede utilizarlo para compartir esa pantalla también mientras está por Zoom o Google Meet con los estudiantes y compartirla sí, y... Sí, claro, ellos pueden ir viendo. Mire, por ejemplo, aquí en Padlet, entonces yo entro aquí a Padlet y eso yo ya tengo cuenta, ¿no? Entonces, aquí Yo me ya abrí aparece. también mi cuenta, profe. Sí, yo Eso. por ahí creé uno, pero... Entonces usted le da donde dice hacer un Padlet. Sí, eso lo hice ya. Ah, bueno, aquí me dice que se ha llegado al límite, o sea que ya no puedo. Pero debe ser que tengo muchos. A mí me parece que me decía que podía hacer 3. Eso significa, si yo tengo 3 cursos, puedo tener 3 Padlet. ¿Ok? Sí, Profe, pues sí. son tableros, entonces usted los puede crear, los puede borrar después. Aquí yo ya borré 2, entonces aquí ya me deja crear. Entonces, aquí yo escojo cuál quiero, ¿cierto? Entonces, el que más se usa es el muro, que sale de primero. Entonces aquí yo le doy seleccionar y aquí yo ya lo puedo configurar. Aquí le doy aquí arriba hay como un engrane y aquí yo le doy y le puedo escoger el color o una foto, una imagen, lo que yo crea que va de acuerdo al curso. Aquí le puedo poner también la letra, la fuente, si se pueden hacer comentarios o no. Entonces tiene varias opciones. Y aquí le doy guardar. Y para compartir, simplemente usted le da aquí donde dice compartir. Y abajo le da copiar el enlace. Y lo comparte con ellos. Puede ser por correo o en el campus virtual. También lo puede compartir en Facebook, en Classroom. Esta herramienta es ideal para hacer debates, para que ellos compartan opiniones. Además, en las noticas que se crean, son multimediales, entonces ahí ellos pueden ingresar no solo textos, sino también audios, videos, imágenes. Lo hace una herramienta muy, muy compleja. ¿Y números? ¿Podría uno también Números sí, utilizar números para sí, los ejercicios? ecuaciones no, pero números del 1 al 10 sí. Ah, ya. Bueno, del 1 al que sea, pero sí. Sí, aquí queda el Padlet así como el que hicimos hoy. Entonces nos aparecen todas las notas y se pueden poner textos, se pueden poner videos, se pueden poner imágenes.
El profesor puede añadir un comentario como realimentación. Se pueden comentar, se pueden dar likes, enlaces. Tiene muchas opciones, ¿no? Miren todas las opciones que uno puede añadir de Padlet. Sí, se puede grabar pantalla, dibujar. Grabar. Ajá. Aplicación. Se puede tomar una foto, se puede subir un documento que se tenga en el computador. Perfecto. Y lo bueno es que esto se puede exportar. Entonces yo lo puedo guardar como PDF y lo puedo guardar como imagen. Entonces yo lo guardo y él me queda ya guardado y yo lo puedo después ya borrar de Padlet y me queda el PDF y así puedo tener más espacio para crear otros. Obviamente me queda diferente, ¿no? Cuando lo hago en PDF. Se lo puedo compartir posteriormente a los estudiantes, por ejemplo, para que lo tengan como notas. También se puede como imagen o guardar en formato de JPG para tenerlo allí. Entonces es una herramienta que funciona bastante bien para recopilar esas opciones y es en tiempo real, ¿no? Ellos pueden ir anotando. Listo. Ok, profe, muchas gracias. Sí, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta que quiera aclarar. Excelente, muchas gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias para el lunes, sí, a las 4 nuevamente. Gracias, profe. Martes. Sí, martes. Martes. Festivo. Yo tengo clase el lunes. Muchas gracias, Manuel y Mónica. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. Igualmente, gracias, profe.